Y quiero partir con un pasaje muy conocido del Evangelio, donde Jesús habla de la puerta angosta. Y dice, ¿no es cierto?, en el verso 22 del capítulo 13 de Lucas: Jesús iba enseñando por las ciudades, dice, y aldeas mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Y alguien le preguntó: Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Y él contestó: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, dijo, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera, llamando y rogando: Señor, ábranos la puerta. Pero Él contestará: no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán: pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él responderá: les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes los que hacen maldad. Habrá llanto, dice, y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados afuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta, dice, lo siguiente: algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Qué interesante, hermano. Yo me recuerdo que de cabro chico íbamos con mi mamá muchas veces, fuimos varias veces a la casa del hermanastro de ella, el famoso tío Juan, que ahora está en la gloria. A mí me llamaba mucho la atención porque él era de escasos recursos, pero siempre vi un cuadro que estaba en su casa, que era el típico cuadro que muestra el camino ancho y el camino angosto. ¿Se acuerdan? Yo creo que todos lo vieron. Y a mí me llamaba la atención porque era como bien dramático, ¿no es cierto? En camino angosto se veía uno sufriendo, avanzando, y el ancho, ¿no es cierto?, que era súper fácil. Y a mí me llamaba mucho la atención al final porque el ancho terminaba en un infierno, así, las brasas caían y los desgraciados caían, y yo miraba y la verdad que no le llamaba mucho asunto, soy súper sincero, ¿eh? No le llamaba mucho asunto porque estaba preocupado de otras cosas en esa época de mi vida. Pero por algo a veces quedan imágenes, como que quedan ahí la retina y uno como que no se olvida. Estoy seguro que más de alguno aquí la vio esa cuestión. Y no sé si te la ponían para meterte miedo, para convertirte subliminalmente, no sé para qué lo ponían, porque... Y abajo decía el famoso versículo: escoge el camino angosto, etc. Y hoy día, en un momento, el Señor nos comenzó a ministrar mucho, sobre todo, por ejemplo, con la gran batalla de Jacob, con el ángel. Y me puse a pensar en este pasaje. ¿De qué habla este pasaje realmente? Vamos a ir más allá, no vamos a quedarnos con el típico, que es el camino de la salvación, de la perdición, y esa cuestión que es para cabritos de kinder. Vamos a ir más profundo. En el fondo, ¿qué expresa ese cuadro? ¿Qué expresa esa imagen? Expresa, yo creo, a mi modo de pensar, el gran peligro del hombre, el facilismo. Porque ir por el camino angosto significa escoger el camino difícil. Ir por el camino ancho significa lo fácil. Es decir, el ancho habla de facilismo. Y yo creo que una de las razones por las que Jesús dice que no van a ser muchos los que logren pasar por el angosto es por esa naturalidad, esa inclinación natural que hay en el hombre de buscar lo fácil, de buscar lo que no cuesta. Y eso se aplica a todas las áreas de la vida. Se aplica al trabajo, se aplica a los estudios, se aplica a la vida emocional, se aplica a la vida laboral, se aplica a todo. El facilismo, que no cueste, que no sea tan difícil. ¿Y por qué tanta gente se va a perder? Porque Jesús fue claro, la gran mayoría se va a perder, y eso hay que asumirlo. Pero ¿por qué va a pasar eso? Porque la gran mayoría, cuando se le plantean las demandas de este camino, no quieren recorrerlo. ¿Por qué tanta gente dejó a Jesús? Porque a medida que él iba avanzando, ¿no es cierto?, en la entrega del evangelio, de este mensaje que él traía, cada vez la cosa se ponía más difícil, hermano. Cada vez el apriete era más profundo. La gente no podía escaparse de ese trato. Y en la medida que el apriete va incomodando, la gente va haciendo lo que ha hecho siempre: bajarse del buque. Eso lo han hecho en el pasado, lo han hecho a través de la historia, lo han hecho siempre: bajarse del buque, porque es difícil. ¿Y por qué la gran mayoría de las personas cometen ese error? Porque no entienden la gloria de alcanzar las cosas por el camino difícil. Porque no lo ven.
Yo, por ejemplo, conozco personas que cuando se enferman, le encanta decirle al resto que están enfermos. He conocido gente así. Que como que les gusta victimizarse, como que les gusta que el resto les den atención. A mí en lo personal, cuando estoy enfermo, o cuando me ha tocado estar bien jodido, yo quiero estar solo. A mí no me gusta que me vean dar jugo, no me gusta. Pero así ha sido, hermano, de que tengo uso de razón, no de ahora de adulto. Me carga dar jugo, me carga que me estén sobando la espalda, me carga dar pena, me carga que me miren con pena. Esa cuestión para mí es ofensivo. Pero hay personas que les encanta eso, que les presten atención. Facilismo. ¿Me estoy explicando? Hay personas que les gusta el camino fácil. Y el Señor, ¿cómo desarrolla nuestro carácter? Él lo va desarrollando en la medida, ¿no es cierto?, en que vamos avanzando. Él va poniendo trabas por el camino. Y es muy evidente eso. Él pone trabas. Hoy día, mientras estaba ministrando nuestra hermana Jenny, habló, ¿no es cierto?, de la gran batalla que tuvo que lidiar, ¿no es cierto?, Jacob, en el capítulo 32 de Génesis, cuando peleó con el ángel. Y cuando uno ve a Jacob, por ejemplo, ¿qué es lo que uno ve en Jacob? ¿Por qué llegó a eso en su vida? ¿Por qué tuvo que llegar a pelear con el ángel de Dios? ¿Por qué quedó dislocado? ¿Qué fue lo que le pasó? Hermano, Jacob, el que se convierte luego en Israel, del día que nació fue un mamón, ¿o no? El facilismo. Porque ella veía, no sé, ella como buscando ese equilibrio, ¿no es cierto?, de que su esposo, ¿no es cierto?, Isaac, como que le daba más bolilla a Esaú, porque era más macho, y ella como que queriendo buscar el equilibrio, ella le comienza a poner algodones a Jacob. Y lo vemos, nosotros lo vemos en todo el proceso, cómo lo cubrió, cómo lo aconsejó, siempre ahí. Y ese hombre fue distorsionándose el carácter. ¿Por qué? Porque le hicieron la vida fácil. ¿Qué pasa con un José? Mira qué pasa con un José. Que el mismo error que permitió su padre que cometieran con él, después él lo replica con uno de sus hijos, con José. Y muchas de las cosas que pasaron entre los hijos de Jacob, los 12 patriarcas, ¿no es cierto?, las rivalidades, los engaños, el venderlo como esclavo, y todas esas malcrianzas venían del padre, hermano. Porque si yo veo que mi hijo menor es un gato de chalet, y veo que le gusta andar mostrando, ¿no es cierto?, su túnica de colores, porque los hijos muchas veces andan mostrando túnicas de colores, hermano. Y el padre que no lo ve, el padre o la madre que no lo ve, después va a lamentarse el haberlo criado mamón o mamona. Y vemos a un José, ¿no es cierto?, en su juventud tan desubicado, tan tonto, tan provocador, es que tuvo un sueño y se inclinaban ante mí las estrellas, la luna y el sol. No, es que tuvo un sueño que espigas se doblaban ante mí mientras los otros andaban sacando la mugre trabajando. Él andaba con su túnica como un vagoneta. Eso era, un vagoneta. Y la pregunta, ¿por qué él es así? Porque su papito le gusta que sea así. ¿Y eso qué genera? Rivalidades. Si no supo criar, ¿no es cierto?, al menor, menos va a criar a los otros bien, por más. Entonces, por eso es que vemos, ¿no es cierto?, en el libro de Jacer, a unos hijos, ¿no es cierto?, que toda la familia, el clan está bajo una bendición de Dios y tienen un poder muy grande. ¿Y qué hace un mono con navaja? Vemos a un Judá, por ejemplo, que porque pasó algo con su hermana, él fue y masacró a un pueblo. No había dominio propio, no había sabiduría, no había entendimiento. Es decir, todo cuando una persona no es corregida, esa persona tiende siempre a irse por el camino fácil. Y después, tarde o temprano, eso hay que pagarlo, hermano. ¿Y saben ustedes lo difícil que es para una persona adulta ya, viejo, que se ha criado torcido, tener que enderezarse?
las crisis que tiene esa persona para poder cambiar. Yo todavía recuerdo un primo que tengo todavía, y que era 1 año mayor que yo, tiene como 9 años más que yo. Él vivía con los abuelos en Santiago y su papá. Y yo iba tarde mal y nunca. Y nosotros éramos diametralmente opuestos en la forma de ser. Porque él era una foto, donde lo dejaban, ahí quedaba sentado. Y le celebraban eso, hermano. Le celebraban de que se quedara sentado todo el día y no se moviera. La buena wincha que a mí me iban a tener así, hermano. Yo iba para esa casa y decía, hacía 1000 hermano. Pero entre todos me trataban de corregir. Mi papá, hasta mi papá, que mi papá era más tranquilo que Aguaposo, hasta él me cascó un par de veces allá en Santiago. Yo todavía recuerdo cómo saltaba en las camas. No, papito, es la última. Y mi papá, para que mi papá se enojara, costaba caleta, así que tengo que haber arrastrado mucho el poncho. El punto es el siguiente. El punto es que un buen padre conoce a su hijo y sabe frenarlo y sabe empujarlo cuando es necesario. Eso hace un buen padre. Pero cuando un hijo de pequeño no ha aprendido eso, hermano, siempre va a abrazar el facilismo. El facilismo en el trabajo, el facilismo buscar a Dios. Y el peor o el más peligroso de los facilismos es cuando se mete en mi comunión con Dios. Porque encontrar a Dios y buscar al Señor es uno de los caminos más difíciles, hermano. Porque hay que negarse a muchas cosas, porque hay que morir a muchas cosas, porque hay que sacarse la mugre, porque hay que renunciar a muchas cosas. ¿Y qué pasa si a mí me han criado en el facilismo? ¿Se da cuenta, no? Entonces es muy importante entender eso ahora. El camino angosto es un camino para los que les gusta la pega difícil. Y hay 2 maneras de aprender. O lo hace el entorno, lo hace Dios, o aprendo yo solo, hermano. El problema es que la mayoría de las personas tienden a huir de este proceso. Pero hay un momento, como en la vida de Jacob, que Dios sale a ahogar. Y aquí viene la gran moraleja. Que cuando Dios quiere casar a alguien, hermano, nadie se le escapa. Hay otras personas que uno se da cuenta como que Dios no le da mucha pelota. Como que para él no son trascendentes. Y es verdad, uno lo ve. Y eso no significa que Dios no lo ame. Significa que Dios no lo va a tratar como trata a otro. Porque Dios no trata a todos igual. Eso es lo primero que aprende un hijo que ha madurado. No todos son iguales, aunque le duela a los que aman la Constitución de Estados Unidos, la santa democracia. No, Dios no ama a todos igual. No los trata a todos igual, ni tiene la misma confianza con todos. O alguno de ustedes podría decir, no, yo soy igual que Moisés, soy igual que Abraham, soy igual que no sé qué, David, soy igual. No son iguales. Hay mayores y hay menores. Y entre más grande es un hijo, más grande es la responsabilidad. Y más grande va a ser la demanda. Entre más cabro chico sea, menos ventajas tiene, menos trascendente es, pero tampoco se le exige tanto, porque es chico. Así funciona esto. Es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Les exigimos en relación al nivel de madurez que han alcanzado o la edad que han cumplido. Ahora, cuando Jacob termina, ¿no es cierto?, peleando con el ángel, que está ahí, ¿no es cierto?, no lo vamos a leer porque todos conocemos la historia. Fue como que Dios lo ahogó y le dijo, de una vez por todas vas a madurar. Y lo puso en una tremenda encrucijada. Dios mantuvo vivo el odio de Esaú por toda la vida. Y Esaú estaba caliente y Esaú se lo iba a echar. Y Dios vino a intervenir. José lo cuenta claramente, ya lo hemos estudiado. Pero Jacob no sabía que Dios estaba metido. Jacob estaba muerto de miedo. Y trató con regalos, ¿no es cierto?, con regalos de calmar la ira de su hermano. Pero ¿cómo estaría Jacob, no? Así estaba. Se desprendió de su riqueza, se desprendió de su esposa, se desprendió de su... Es decir, todo lo que había así. Y Dios no movía un dedo. Estaba usando el miedo en su contra. El facilismo es lo peor. Y hay momentos, hermano, en que cuesta este cuento. Cuesta. ¿Saben qué? Hay 2 grandes profetas en el Antiguo Testamento, Elías y Eliseo. Y hay un milagro que ambos hicieron. El mismo milagro. Y a pesar de que eran distintos en muchos aspectos de la vida, hicieron el mismo milagro. El primero está descrito, ¿no es cierto?, en Primera de Reyes capítulo 17, cuando viene el tiempo de la hambruna, ¿no es cierto? Y en Sarepta, Dios envía a Elías para que una viuda lo sustente. Ese es el contexto. Estaban a punto de morirse, ¿no es cierto? Todos conocemos la historia.
Y el Señor le dice a esta mujer, por boca de profeta, que si ella pone como preeminencia, ¿no es cierto?, como prioridad alimentar al profeta, Dios lo va a alimentar todo, y Dios cumplió, fue. Y David le dice, terminalmente dice entonces, después dice, y así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia, dice, sobrevivieron y comieron con Elías durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Pero luego el Señor se le ocurre hacer algo. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó, dice. Y cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, ay hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías le contestó, y Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño, de los brazos de su madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él había alojado y lo puso sobre la cama. Y después Elías clamó al Señor y le dijo, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído esta desgracia a esta viuda que me abrió su casa a provocar la muerte de su hijo? Le dijo. Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó, es decir, la peleó. Y finalmente el mocoso resucita. Y vemos algo muy parecido, ¿no es cierto?, que ocurre en 2 de Reyes capítulo 4. Pero ahora con el profeta Eliseo. Una cosa parecida, la única diferencia es de que la mujer no era pobre, era una mujer rica. Y todos conocemos la historia. Y ella decidió atender bien al profeta. Ella fue la que habló con su esposo, que era un hombre rico, y le dijo, sé que este hombre es de Dios, preparemos un lugar, y todos conocemos la historia. Y finalmente, él le dice a Jesse, Jesse le dijo, ¿qué podemos hacer por ella? Y Jesse le dice, ella no tiene hijos, contestó Jesse, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. Una tremenda promesa. Y tal como el profeta lo dice, ocurre. La mujer queda embarazada. Pasan como 5 años. El mocachito está grande, ya está todo ok. Y de pronto pasa lo mismo que con el otro. Lo mismo. El guachito se empieza a enfermar, empeora, la mujer lo busca y todos conocemos la historia, ¿no es cierto? Y aquí todavía Jesse nos ha mandado el condoro del siglo, hermano. Jesse está en una tremenda atmósfera alrededor del profeta. Este va a ser el que después se va a vender y va a querer todos los regalos que trae Naamán, ¿se acuerdan? Y luego dice que se entera, ¿no es cierto?, el profeta de todo lo que ocurre, un poco simplificando lo que sale más adelante en el capítulo 4. Y en un momento dice, y Jesse se adelantó, dice, verso 31, apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño. ¿Por qué? Porque el profeta le había dicho que hiciera esto para que el guacho resucitara. Y dice, y no daba señales de vida, dice. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto, le dice. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, dice, cerró la puerta. Tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puesta su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos, mientras se tendía sobre él, y el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Y esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Jesse y le dijo, llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Después tomó a su hijo, dice, en su brazo y se lo llevó. Claro, acá parece como contado así como, pasó esto. Pero no es así, por hermano. No es así. No es tan simple. No es tan fácil. ¿Me está explicando? ¿Me está siguiendo? No es tan fácil. No es como que pongo mi bar y no. No que tuvo un sueñecito y no es así. No es así. En el reino, los que escogen el camino angosto, y no estoy hablando de la salvación ahora, estoy hablando del estilo de vida. Los que escogen el camino angosto, los que abrazan la cruz, los que pelean por lo que quieren, los que le ponen un interés a algo y no andan, como decimos en Chile, a la suerte de la olla, a lo que salga. A los que se ponen en pie de guerra contra las tinieblas. Los que la pelean. Porque el profeta, sobre todo Eliseo, recordemos de que él ya tenía la doble porción que tenía Elías. Estos son tremendos colosos de Dios, hermano. Cuando el profeta, él tenía una autoridad, él se movía en una autoridad, algo que tú y yo no logramos entender a cabalidad.
Pero él tuvo una autoridad para proclamar vida, hermano. Él no se fue a orar, él no le preguntó a Dios. Y vemos que Dios respaldó la declaración del profeta. Entonces nos damos cuenta que Eliseo se movía a otro nivel. Estaba en otro escalafón, donde ninguno de nosotros está todavía. Él estaba en un escalafón donde no necesita preguntarle a Dios, lo dice. Y él ya está a otro nivel. Él administra la autoridad que tiene. Él la administra. Y Dios lo respalda. Pero ahora Dios deja que la muerte entre. Y así como probó a Elías, va a probar a Eliseo. Y ahora Eliseo, en la autoridad que se mueve, que tú y yo ni nos logramos ni imaginar el poder y la autoridad que estos hombres tenían. Pero la pregunta, ¿por qué Dios les daba esa autoridad? Porque estos hombres no amaban el facilismo. Eran duros. Eran resistentes. Y muchos corazones tienen que aprender de Eliseo hoy día. Porque en un momento les llega la noticia y él como que parece que sabe cuál es la fórmula. Es como cuando a la doña casa se le echa a perder la comida y sabe qué hacer porque ya tiene mucha expertise haciendo comida. Y él como que se mueve con mucha soltura. Primero que nada, él no se angustia, no se preocupa, sino que le dice a Jesse y le dice, toma mi vara, le dice. Y anda, no hables con nadie por el camino, no saludes a nadie. Entra y pon la vara y el niño se va a levantar. Y al menos aquí vemos que así como Dios estuvo con él para profetizar el nacimiento, ahora no lo apoya en esto. No lo apoya. El profeta vuelve. Perdón, el siervo vuelve, le dice que no pasa nada. Y ahí viene la pregunta, ¿qué hace Eliseo ante la negativa? ¿Qué hace Eliseo cuando adora y Dios todavía no aparece? ¿Qué hace Eliseo ante la adversidad? ¿Qué hace? Yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que Eliseo tiene el temple para luchar? ¿Por qué creen ustedes que? ¿Por qué? ¿Porque tuvo un encuentro espiritual? No, hermano. La Biblia dice que tanto él como Elías eran de tierras duras, de lugares difíciles, y por eso sabían reponerse. Qué dicha más grande para el corazón. Él está aquí ahora. Qué dicha más grande para el corazón cuando al frente tiene los dos caminos y escoge el difícil y no se rinde, porque cuando viene el difícil viene la incredulidad a bombardear, viene el temor a bombardear, viene la indiferencia a bombardear. Y como todavía para muchas personas no le es muy importante el ganar o no ganar cosas espirituales, lo dejan pasar. A diferencia del otro que sí sabe lo que está en juego. Y Eliseo entra. Imagínate lo que está pensando. Pero Señor, si tú me respaldaste cuando yo declaré el nacimiento de este niño, ¿por qué se muere? Bombardeo. En las tinieblas saben que esto va a quedar escrito. Lo sienten. Esta batalla va a quedar escrita. Eliseo no tiene a nadie. E incluso hasta el que está al lado de él es un canal que en un tiempo más lo va a traicionar. Tanto a Dios como a él. Pero Dios permite todas las cosas. ¿Por qué Dios? ¿Qué es lo que prueba Dios ese día? En su siervo. ¿Estás dispuesto a luchar por lo que declaraste? ¿Qué vas a hacer ahora que no me sientes, Eliseo? Ahora que no me sientes. Pusiste tu vara, con esa vara con la que él hacía muchos milagros, hermano. Muchos de los que aparecen en la Biblia son súper pocos. Él hacía muchos milagros con eso. De hecho, hay leyendas judías que todavía andan dando vuelta a la vara de Eliseo por ahí. Pero ¿por qué Dios le dice, ahora lucha? ¿Qué es lo que pruebas en el corazón? ¿Qué es lo que pasa en el interior? Cuando ve al mocoso muerto. Y él dice, bueno, esto lo proclamé yo. Y Dios le dice, tú lo proclamaste, yo le di la vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes lo que hace el que no conoce a Dios? Cuando se enfrenta a la adversidad, escoge el camino ancho. Donde no hay presión, donde no hay lucha, donde no hay nada. Hay gente que le encanta vivir en el camino ancho. Y sí, lo pasan bien en el camino ancho, pero en el camino ancho no hay presión. En el camino ancho no madrugan para venir a orar al templo. En el camino ancho hacen lo que quieran, porque así el camino ancho es light. Es light. Pero un día, si Dios quiere, si es que Dios quiere, porque si Dios no quiere no va a hacer nada. Pero si hay un día que Dios quiere, te va a recordar los light de ese camino. Te va a recordar el peso de haber escogido ese camino fácil. Y los que hayan abrazado la cruz en el camino angosto van a ser grandemente honrados por Dios. Y yo lo vi hoy día, hermano. Mira, estamos alabando a Dios. Yo lo vi.
Yo vi el día en que van a ser bendecidos aquellos que abrazaron la adversidad. La abrazaron y dijeron no, porque ellos saben en quién han creído. Saben a quién están siguiendo. Saben el tiempo que están viviendo. Lo saben. No andan por lo que dice el otro, lo que pasó allá. No, yo no ando por lo que dice el resto, hermano. Porque ese resto a veces puede ser de mucha bendición, o también otra instancia puede ser de mucha maldición. Por eso no hay que andar por lo que dice el resto. Hay que andar por el testimonio del Espíritu. Porque la Biblia dice que incluso Satanás, en este tiempo que ahora estamos viviendo, tratará de hacer caer incluso a los escogidos. Y probablemente lo va a lograr con varios, hermano. Probablemente. Pero no me quiero quedar en eso. Me quiero quedar ahora en Eliseo. Miró al niño y dijo: esta la voy a pelear, dijo. La voy a pelear y no me voy a echar atrás. Y la voy a pelear. Y cómo él comienza un conflicto espiritual, un conflicto almático. Cómo él tiene que lidiar con tantas cosas a su alrededor para lograr cambiar la situación. Y es como lo que le decía antes de la administración. Y fue como que lo vi tan claro. Es como que Dios le dijo: ahora tienes una oportunidad de conocerme más profundamente, para que te des cuenta que no todo es poder y unción. Aleluya. No todo es gloria y ángeles hablando. No, no, no. Hay momentos, hijo, en que es puro corazón, el tuyo y el mío peleando. Hay momentos en que yo tengo millares de que me adoran en mi presencia, dice el Padre, pero nada de eso me sirve. Tengo que resistir. No estoy sentado en un gran trono blanco porque alguien me regaló la corona que tengo. Me la gané y recorrí un camino que nadie ha recorrido. Pagué un precio que nadie ha pagado. Por eso cada vez que Dios va a coronar a alguien, lo hace pasar por un calvario, para que sea digno, para que entienda por qué está luchando. Y Dios nos prueba en pequeñas cosas, como un periodo de alabanza, por ejemplo. Nos prueba en esas cosas, como en las grandes. Dios ve mi corazón como ve el de cada uno de nosotros, y ve cuál es el accionar, el sentir que tenemos. Cuando estoy acá arriba con el micrófono, cuando estoy allá abajo entre ustedes, cuando estoy en mi oficina, Él ve todo, el sentir. Si realmente estoy recorriendo el camino angosto, el camino difícil. Ese día Eliseo cerró la puerta y dijo: camino ancho, no, yo voy por el camino difícil. No se puso a quejarse ni a decirle por qué Dios no, sino que se puso a clamar y se encaramó arriba y se acordó de su antecesor, que un día también le contó una historia. Le contó una historia. Y se subió al río, el cabro estaba tieso, frío, muerto ya. Y empezó a clamar, y empezó a clamar. El alma del niño no estaba ahí, hermano. No estaba ahí. Tampoco estaba en el infierno, hermano. Pero tampoco estaba en el cielo. Estaba en el seno de Abraham. Un lugar que no es muy agradable, hermano. No tiene nada que ver con el cielo. De ahí nace el catolicismo la idea del purgatorio, hermano. Porque hubo un tiempo que existió. Porque no podían entrar a menos que el santo no pagara el precio. Pero eso es harina de otro costal. Eso es otro tema. No quiero irme por ahí. A lo que quiero llegar, que el alma del niño estaba ahí. Y de pronto, hermano, allá en el seno de Abraham se escuchaba el clamor del profeta: ¡vuelve! ¡Vuelve! ¡Ven aquí! Yo te profeticé. Naciste por mi palabra. ¡Vuelve! Y gritaba, y el cabro empezó a sentir, yo lo vi, sentí como sentía el grito del profeta. Y la fuerza de Dios comenzó a actuar en una tierra que nadie veía, en un lugar que nadie veía. Aleluya, Él está aquí, vuelve. Y todos los que estaban ahí, nadie salía de ahí. Pero decían entre las multitudes del seno de Abraham: ¿quién tiene tanta autoridad para sacar a alguien de aquí? ¿Quién tiene tanta autoridad? El que no se rinde. Aquel que tiene un tremendo respaldo de Dios, pero no hace abuso de la unción, ni se reviste con las corazas ni las glorias divinas, sino que tiene un corazón que le cree a Dios. Que no se rinde ante la adversidad, y aun cuando ora y no pasa nada, sigue. Y aun cuando el niño sigue muerto, sigue y sigue. No era la vara la que tenía que poner sobre el niño, era el corazón de él. Era su propio corazón. Oh, Él está aquí ahora y le damos la gloria. Era su corazón, era su mirada, era su mano, era su boca, era Él, todo Él sobre el niño.
Y el niño comenzó a entrar en calor. Ya estaba atravesando las dimensiones para volver a donde estaba. ¿Por qué? Porque Dios dijo: hoy tú vas a decidir si él vive o no. Tú lo profetizaste, ahora pelea por él. Tú lo profetizaste y te dejé que lo hicieras. ¿Estás dispuesto a pelear por tu creación? ¿Estás dispuesto a pelear por tu palabra? ¿Estás dispuesto a pelear por la vida que diste? Y Eliseo dijo: sí, Señor, yo estoy dispuesto a pelear por lo que proclamé. Estoy dispuesto a no rendirme nunca. Estoy dispuesto, me voy a quedar aquí hasta que este guacho vuelva a la vida o no. Porque yo no lo proclamé para que muriera. Yo no proclamé para que esto termine así. Yo lo proclamé para que tu nombre fuera glorificado. Y la gente de este lugar no va a decir que Dios da y después quita. Porque todos sabrán que no fue por mí, fue por ti que está aquí hoy. Hoy la gloria de Dios, hermano. Qué glorioso entender esta gran verdad, hermano. Qué glorioso entender que cuando yo me pongo a luchar, cuando yo no me conformo al vacío, cada batalla, aprendan muy bien esto, todos ustedes hoy día, cada batalla, cada día, cada momento, cada lugar, en la soledad, aquí, en la salud, en la enfermedad, derribado en el suelo, victorioso en el campo de batalla, todos los momentos se van juntando y van forjando tu alma. Pero si tú te arrancas, lo único que va a juntar es cobardía y debilidad. Y cada vez vas a ser más débil, y más débil, y más débil, y cada vez más débil, porque tú escogiste ese camino, el ancho, el fácil. Pero si en cada batalla tú dices: no, yo primero que nada en esta cuestión no estoy solo. El Señor nunca me deja. No importa que esta cuestión esté difícil, Él está conmigo. No importa que no sienta nada, Él está aquí. Yo no necesito que aparezca un ángel aquí a decirme que Dios me ama, porque yo sé que Dios me ama. Hay una diferencia entre aceptar algo y saber algo. El saber llama, y eso te refuerza tu identidad. Y Dios dice: cualquiera puede hacerlo. Dios no anda buscando ni hijos grandes, ni fuertes, ni hijos débiles. Cualquiera le sirve. Cualquiera le sirve. Solamente si se dispone en las manos de Él. Dichoso el corazón que entiende esto hoy día, hermano. Es dichoso el que comprende esta verdad y sabe por lo que debe luchar, sabe por lo que debe pelear, sabe por lo que debe avanzar sin echarse atrás. Cuando el niño comienza a entrar en calor y a estornudar, estornudó 7 veces, hermano. Fue la vida perfecta, vuelta de vuelta ahí. Estornudó 7 veces y se puso de pie y lo toma él. Ahora él salió con su victoria en las manos. Oh, Rama Isaquén demostró que la adversidad, ni siquiera tener un siervo penca que no está a la altura, es pretexto para no lograrlo. Él no necesita a Jesse, él necesita solo a Dios. Uno no necesita a otra persona para ponerse de pie, uno necesita solamente al Señor. Son dichosos los que han bebido de esa fuerza. Son dichosos los que han sentido ese poder. Por eso es que en este altar nosotros jamás vamos a quedar empatados. Vamos a ganar siempre. Porque la alabanza es el lugar donde Él habita. Y cada vez el enemigo va a poner más tranque, más dificultad. Pero ¿sabes quiénes van a comprar? ¿Quiénes van a caer? Los que no tienen nada con Dios. Pero aquellos que han sentido el fuego. Sí, pueden sentir también la adversidad. Pueden sentir el peso de las tinieblas. Pero hay algo que es más fuerte que el peso de las tinieblas. Hay algo que es más fuerte que la muerte. Hay algo que es más fuerte que la adversidad. Es la palabra de Dios. Es lo que Él proclamó sobre todo su pueblo, sobre todos. Es pelearla hasta el fin. Por eso la Biblia dice que Jesús es varón de dolores, por hermano. Porque Él también enfrentó una muerte. Él enfrentó varias muertes, hermano. Pero hubo una en particular, la de Jairo, la hija de Jairo. Cuando él va y él llega y se ríen de él, ¿se acuerdan? Se ríen de él. Porque él dice que no está muerta, que está durmiendo. Y ellos dicen: nosotros sabemos de la muerte, dicen ellos. Y Jesús los mira y le dice: pero yo sé de la vida, dijo. ¿Y saben por qué Jesús es superior a Eliseo? ¿Saben por qué es superior a Elías? Porque Él no necesita vara ni necesita tenderse sobre ellos. Él demostró en ese momento, oh Ribacá y Samaya,
Él demostró en ese momento que era superior, porque la niña estaba muerta y él solamente dijo: Talita cumi. Oh, aleluya. Oh, Ramais aquí arribasei. Y otra vez escuchó una poderosa voz en el seno de Abraham, pero que no era como la de Elías, no era como la de Eliseo. Era una voz más potente, una voz Rimacá y Samaya, que le estaba diciendo a los que habitaban en ese lugar de espera: Él no solamente está sacando a uno ni a dos, Él va a venir a este lugar y los va a sacar a todos de aquí. Él los va a sacar a todos de este lugar. Él va a vaciar este lugar. Oh, Ramá y Saquem. Cuando el seno de Abraham escuchó la voz del Hijo del Hombre, en ese día se estremecieron los quiciales. Muchas almas estaban comenzando a elevarse, pero todavía no era el momento, porque no era un profeta solamente el que hablaba, era uno mayor que el profeta. Todos miraban que ahí ya en el seno de Abraham, entre ellos, ya estaba Eliseo, ya estaba Elías. Entonces, ¿quién era este que estaba otra vez llamando a la vida? Hoy la gloria de Dios, en la gloria de Dios, hoy decida desechar de su vida completamente el facilismo y volverse un luchador por el reino. Y quien quiera conocer a Dios lo va a conocer, pero nadie puede a ti o a mí obligarnos en ese camino. Si tú no lo quieres, perfecto, es tu decisión. Pero si tú lo quieres, recuerda que en ese camino caminan los humildes, caminan los necesitados, no los arrogantes. Los arrogantes no entran ahí, no pueden recorrer ese camino. A ellos les gusta el camino ancho, el camino fácil, el camino donde es así. Eso le gusta al que se pierde. Pero el que ama el reino recorre ese camino angosto. Por eso el facilismo es un gran pecado. Ellos lo lograron porque eran hijos del rigor. Por eso lo lograron. Porque muchas veces, hermano, cuando está la atmósfera de Dios rodeándonos, así es fácil creer. Es fácil creer cuando Dios se manifiesta. Todos creen cuando Él se manifiesta. Todos dicen gloria a Dios cuando Él se manifiesta. Pero ¿cuántos dicen gloria a Dios cuando Él todavía no aparece? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos se mantienen vivos cuando Él todavía no declara la bendición y está ahí peleándola? De eso se trata esto. Y yo quiero, y Dios quiere que usted y nosotros, todos nosotros, nos volvamos hijos del rigor. Que no haya nada que nos pueda separar de Dios. Nada, ni lo alto ni lo profundo, nada. Ese fue el trato con Jacob. Dios lo cambió y lo convirtió en un hijo del rigor. Lo hizo luchar para cambiar. Uno no cambia si no pelea, hermano. Uno no cambia si no sangra por este cuento. Uno no cambia, entiéndanlo bien, los cómodos que hay aquí. Porque hay otros que son muy esforzados. Pero yo tengo que luchar por todo, no por los esforzados solamente. No se cambia mientras el corazón no quiera luchar. No se cambia mientras no quieran pelear la buena batalla. Pablo termina diciendo: yo peleé una buena batalla, dice, una buena batalla. Él llevaba cautiva su mente a la obediencia. Se esforzó, cambió. Así como Jacob cambió y Dios le cambió el nombre. Pero no por cambiar el nombre las peleas no seguirían. Siguieron las batallas en su vida, siguieron las luchas en su vida. ¿O no? Hasta que finalmente ese Jacob, que luego se llamaría Israel, y después de pasar por todo el tormento de creer que un hijo murió, etcétera, 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 y de todo lo que ocurrió después con José, con su hermano en Egipto, etcétera, y por todo lo que pasó, cuando terminan todas sus batallas, aparece José frente a Jacob y le trae a sus dos hijos y pone uno a cada lado. Y Jacob cruzó los brazos. Mientras José le decía: Padre mío, así no es. Déjame, le dice. Porque había puesto al mayor, al que significaba: Dios me hizo olvidar la tierra de mi aflicción. Dijo: no, le dijo, eso no puede ser lo mayor. Lo mayor es: Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Eso es lo mayor. Y cruzó los brazos. Y el mayor quedó con la bendición del menor y viceversa. De eso se trata esto. De que Dios me hace prosperar en la tierra de mi aflicción cuando yo decido quedarme en ella. No cuando alguien me obliga, cuando yo me quedo en ella. Por eso los que tienen cabeza y la piensan saben cómo luchar, saben cómo batallar,
saben cómo tienen que avanzar. El facilista, el que es un arrogante, el que es un cómodo, termina así, por hermano. Buscando el beneplácito de este mundo, buscando el facilismo, ese que le gusta hacer lo que le gusta hacer, ese que no hace lo que no quiere hacer, ese es el que más lejos está de Dios, porque hace lo que él quiere hacer, no lo que Dios quiere que haga. Hay que entenderlo ahora, hermanos. Ahora hay que entenderlo. Porque los tiempos que quedan en este mundo antes que el reino se establezca no van a ser fáciles, hermano. No van a ser fáciles. Y yo les pregunto, y esto es una pregunta retórica para todos nosotros. Si la gente, cuando todavía no ha llegado lo peor, ya está guateando, ¿qué va a pasar cuando venga lo peor? ¿A quién le van a echar la culpa cuando llegue el día en que quieran presentarte frente a Dios y Jesús se cumpla lo que Él dijo? Yo no te conozco a ti, porque tú nunca buscaste el camino difícil, siempre el fácil. Yo vos no te conozco, y se va a ir. Mucha gente, bueno, el espiritual siente el peso de esa declaración porque es espiritual, pero el carnal es como una fantasía, no le toma el peso y no se lo toma nomás y no lo pesca. El alabar a Dios acá es una guerra, es una batalla, pero es una de las fáciles, hermano. Es una de las simples. Por eso cuando usted esté peleando por una bendición, o cuando algo no se dé, o cuando las puertas estén medio cerradas, hay que pelear por lo que hay que pelear. Hay que pelear, hay que luchar. En un momento Josué no quería luchar, ¿se acuerdan? Sentía miedo. Y Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque yo te entrego esta tierra. Pero no van a ser con rayos cayendo del cielo. Vas a tener que luchar por ella. Vas a tener que sangrar por ella. Dichoso el corazón que lo entiende. Es dichoso el corazón que lo entiende. Es bienaventurado el que oye estas palabras y las recibe y las atesora. Porque tienen sentido común. Para entender esto no hay que ser de la NASA, hermano. Para entender esto hay que tener sentido común y amar a Dios, nada más. Y así Dios resulta. Por eso cuando los viejos están cansados, el cuerpo ya no les da, el corazón lo único que les puede dar. Cuando el joven anda totalmente desenfocado, lo único que le puede dar es el espíritu de lucha, nada más. Nada más. Por eso, hijos del rigor. Los hijos del rigor ven la gloria. Los hijos del rigor no los pueden vencer. Porque están acostumbrados a luchar por lo que Dios les prometió. No tomen como una carga el tener que batallar por las cosas. Tómenlo como la oportunidad de crecer. La oportunidad de madurar. Y no digan qué difícil que es. Digan, vamos otra vez, vamos otra vez. Y vamos otra vez a la pelea, y vamos otra vez, y seguimos en la pelea. No me voy a victimizar diciendo hoy tanto que he tenido que pelear. No, eso lo hacen los pencas. El que entiende esto ve gloria en la batalla. Crece, se hace famoso en batalla. De eso se trata. Y después recibe su recompensa. Que el Espíritu Santo traiga claridad a nuestro pueblo, a nuestros jóvenes, porque a ellos les falta mucho que vivir todavía. Mucho que vivir. Y hay que orar para que se le abra esto y se les disponga el corazón, porque no es fácil, no lo es, pero con Añuñuno lo vamos a ayudar. Lo vamos a ayudar primero dándole el ejemplo, segundo diciéndole cómo son las cosas. La verdad es la única que trae libertad, nada más, nada más. Y para terminar, ¿por qué creen ustedes que un romano se llevó tan bien con Jesús? ¿Por qué hubo un feedback tan rico entre los dos, tan nutritivo entre los dos? ¿Por qué Jesús se sintió tan pleno con este hombre? Si era un guerrero, era porque era hijo del rigor, por hermano. Tanto como él, pero él solamente en otro nivel, en otro plano, el espiritual. Él en la guerra natural, pero hablaban el mismo idioma, era como lo mismo. Pudieron comunicarse. Que Dios vea eso en nosotros. Dios no iba a coronar a un hijo para que se sentara a su diestra teniéndolo entre algodones, por mano. Hoy día Cristo es quien es, el heredero de Dios, porque Dios lo hizo pasar por un infierno, ¿o no?
Pero después de eso lo coronó con honra y gloria. Y ahora reina con poder y autoridad a la diestra de Dios. ¿Le gusta el diablo? No, pero es así. Y eso nada ni nadie lo va a cambiar, porque Dios decidió el camino de su Hijo. Entonces la próxima vez que usted esté jodido, que esté enfermo, esté pasando un drama, un trauma, que le cueste encontrar a Dios, se enferme o lo que sea que le duela, usted mírese a un espejo y diga: no seas mamón. Dígase a sí mismo: no seas mamón, no te andes quejando por estupideces. Pelea una buena batalla y va a entender cómo funciona este reino. Y lo va a entender, hermano. Lo va a entender. Así funciona este reino. Que el Señor nos ayude. Amén. Pónganse de pie. Padre, en esta hora, bendito Rey, te damos gracias, Padre mío, por este día. Te damos gracias, Padre eterno, porque tu palabra muestra el camino que tenemos que recorrer para alcanzar, Señor, tu voluntad. En esta hora, Padre, te damos gracias porque hombres como Eliseo no se rindieron ante la adversidad. Hombres como Elías no se rindieron ante la muerte. Siguieron batallando, Padre. Y, Señor, llegaron a eso porque toda su vida fue así, una batalla constante, Padre. Hoy nos hacemos fuertes en batalla, Rey, y nos fortalecemos en ti y desechamos todo pensamiento contrario a tu voluntad. Todo sentir errado, Padre, toda basura, Padre, almática, la desechamos en esta hora, Padre. Todo cuestionamiento lo echamos fuera, Padre eterno, y proclamamos el reino, bendito Adonai. Quédate en esta hora con tu pueblo y líbralo a tu pueblo del mal. Dale, Señor, a cada uno lo que ha cosechado, que coseche lo que ha sembrado, Rey, porque eso es la justicia. Ayúdanos a sembrar bien para cosechar bien algún día. Quédate en esta hora, Padre, y gracias por todo lo que hoy nos diste, Padre. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén y amén. 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya.